Llegó la clínica ahí y me llegaba la quincena, mañana voy y pago todo. Y al día siguiente estaba todo. Así ahí está. Buenas noches, bienvenidos al foro. El día de hoy tenemos una charla titulada Los Cristeros, y pues aquí el ingeniero Agustín Martínez nos va a explicar algo sobre esta época de la historia y sobre todo en esta parte de la región de nuestros municipios. Yo los dejo con Agustín. Un aplauso, por favor. Gracias, buenas noches. El tema de hoy es algo que está fuera de la historia de México, es el tema tabú. Nadie lo quiere tocar, ni la iglesia, ni los que estuvieron ahí, que todavía viven algunos, y menos el gobierno. Nadie, ni el Vaticano, ni los extranjeros que estuvieron metidos en esto, nada. Y no es algo para menos. Ahorita la charla se enfocaba, el tema es de 1926-1929. Fue el movimiento intenso, pero esto tiene sus antecedentes muy atrás, muy de antes. Y no es algo para menos porque, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, las batallas grandes tenían que ser en Guanajuato. La independencia fue en Guanajuato, la primera colonización fue en Guanajuato. Todo acá. Se dice que Villa perdió nada más en las batallas entre Celaya y ya la última en Aguascalientes, muy disminuido, pero nada más en el estado de Guanajuato perdió 10,000 soldados. Paso hecho, no es cualquier cosa. 10,000. Y fueron varios días entre Obregón, Villa y en algo que no tenía sentido finalmente. ¿Qué peleaban uno y otro? ¿El poder? ¿La Constitución o la Convención? ¿O que igual que todos los conflictos que se pudieron resolver de otra manera? Pero nada que ver con los cristeros, con la cristiada. De manera de broma le digo a los cargueros del señor de Esquipulitas, los cristeros, y hace unos 2-3 años les di una plática ahí en el salón parroquial para ver lo del Cristo, que la plática anterior precisamente aquí en el salón fue acerca del Cristo de Esquipulas, los Cristos de Esquipulas, los Cristos negros y las imágenes negras precolombinas, el Ejpula, el Ejcapula y todos esos de allá, de ahí viene hasta el nombre de todo eso. Pero decía, a ellos les digo afectuosamente a veces así, los cristeros, buenos amigos en todas partes, pero a partir de ahí fue lo bueno, no a partir, sino que eso sirvió para que la imagen del Cristo que tenemos de Esquipulitas, que tiene más de 200 años que llegó aquí, se pudiera manejar un poquitito mejor, con más cuidado, porque es una obra artística, histórica, por muchos sentidos. Entonces se maltrata mucho en las veces que anda acá en la calle, entonces para que se tuviera más cuidado, eso sirvió. Bueno, pero les decía, nada que ver los 10,000 muertos que hubo ahí en la revolución, en esas fatídicas batallas que no tenían sentido, entre Villa y Obregón, o bueno, de los grupos que representaban ellos. Nada que ver esos 10,000, además de los de Obregón y la gente que se quedó ahí tirada en los campos, que no tenía nada que ver, pero que se los llevaban, como dice una novela de Luis Rivero del Val, que os voy a hablar enseguida, entre las patas de los caballos. El daño colateral que se dice y todo eso, pues ahí estuvo de lo más grave. 250,000 muertos se calculan en la cristiada. 250,000, paso mancho. Y fue algo demasiado grave también, algo que no debió de existir, algo que no debió de haber pasado y que se pudo evitar, y que para eso sirve la historia, a veces para reflexionar y aprender de ahí. Dicen los psicólogos, si hay algo traumático en algo así, lo detectan en una persona, en algo de eso, no lo debes olvidar,
No, olvida, no, debes de aprender a vivir con eso y aprender de ahí y fortalecerte en ese sentido. Que sufriste hambre de pequeñito, procura que nadie más, ni tú ni nadie cercano, padezca hambre. No verás cómo, pero lo verás. Bueno, es una forma de decirlo. Y en el caso de la cristiada, de los cristeros, pues ya tienen antecedentes también como todo en lo prehispánico. ¿Por qué desde allá? Porque los prehispánicos en esta zona del país o del mundo eran extremadamente religiosos, con sus creencias, con sus ídolos, como lo que sea, pero fervientemente dominados y creídos por la parte espiritual. Hay espíritas aquí, el corriente espírita son discípulos de Allan Kardec, son kardecianos también. Ya han estado aquí el doctor Cayetano Andrade, por ejemplo, casi nadie sabe, los hermanos Álvarez y Gasca y demás, que hicieron mucho por Moroleón, pero kardecianos al fin y al cabo. Entre otras cosas, entonces hay para los cristeros, para la cristiada, hay influencia de otras religiones que ya venían permeando en el territorio. Es decir, primero lo prehispánico, llegan los evangelizadores con la cruz y dicen, ahora va a ser esto. En el caso del Cristo Esquipulas, pues los comerciantes que iban desde aquí o de más al norte hasta de Nuevo México a comerciar y adorar a unos imágenes negras ahí en Guatemala, en el sur de Guatemala, límites con El Salvador y Honduras, que adoraban a esas imágenes. Pues después les ponen una alecpula o escápula, les ponen un Cristo negro y dicen ahora esto, le ponen la cruz. Y ya ahora después los comerciantes de toda esta zona, desde la época virreinal, iban prehispánicos. Ya los prehispánicos pasaban de ahí y se iban, dicen, 250 leguas más al sur de Guatemala. Eso es, si tenemos datos y tenemos material en Nuevo México, aquí o allá, de intercambios que hay en las tumbas, por ejemplo, que los comerciantes llevaban de un lugar a otro. Acaban de descubrir hace pocos años enterramientos en la zona arqueológica Cañada de la Virgen, San Miguel de Allende, y esos estaban intactos desde que los acomodaron ahí hace 1000 años o 800, algo así algunos. Y traen algunas, por ejemplo, el cuerpo de una niña, dice ahí en el catálogo, en el libro que venden ahí en la zona, que la niña debió tener 9 años por la forma en que tiene sus dientes. Mi hermano, que es dentista, dice no puede tener esa edad, tiene que tener más o menos esta por la evolución, por esto, por aquello, pero trae un collarcito con una mariposita quebrada y ese material no lo hay por aquí. Es producto de comercio de muy lejano, estamos hablando de 500, de 1000 años y de todo eso, pero hay obsidiana de la de aquí, de esta parte de Guanajuato y Michoacán, o de Teotihuacán, por ejemplo, en la zona andina de Ecuador, Perú, eso es esa parte de los comerciantes van de un lugar a otro. Entonces todo eso, todos esos ídolos que tenían los prehispánicos, los transportan o les dicen así, eso es del diablo, ahora tienes que seguir a esta, la verdadera fe es así, les dicen los evangelizadores. Entonces se trata de que las tradiciones prehispánicas, las adoraciones prehispánicas, los de los indígenas de esa zona del continente, estaban adorando eso y les ponen ahí encima a otros. Se daba mucho el caso de que como los mismos indígenas eran los constructores de los templos, de los retablos son lo que le decimos el altar en los templos, eso es un retablo, el altar es donde se oficia. Cuando hacían los retablos y ponían la imagen principal de un santo, de un Cristo, de una Virgen María, lo que fuera en su advocación, a veces en el adorno o en la parte de atrás ponían imágenes prehispánicas. Se dice que la Virgen de Guadalupe en sus imágenes de acá que tiene en el manto también tiene cuestiones prehispánicas que significan otra cosa. Entonces seguían adorando, en vez
Coatlicue o no sé qué ahora, Guadalupe o X. Así, con ese antecedente, esta zona del mundo fue siempre muy religiosa y muy, muy importante. Entonces de ahí viene en parte que la gente de aquí es fervorosamente católica, muy, muy religiosa. Y se puede decir que en la cristiada, en los cristeros, la parte donde hubo más combates y más muertes fue Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima y poquito más en algunas otras partes, pero en esto, cantidad de muertos, cantidad de batallas y de todo eso, nada como en esta zona. Entonces, con esos antecedentes en la época virreinal, llega la iglesia y se apodera de casi todo, no le deja casi nada al gobierno. Tan así que llega Hernán Cortés, después de la batalla ahí del 13 de agosto de 1521, domina a los aztecas y de ahí empieza hacia el norte, hacia el sur, a dominar, y se divide en el territorio la audiencia de México y la audiencia de Guadalajara, primera división política además, las dos audiencias. Pero enseguida Guanajuato, Michoacán, toda esta zona nos vamos a llamar el Obispado de Michoacán. Por 250 años nos llamamos Obispado de Michoacán aquí en Guanajuato, y ahora por poquito más de 200 nos llamamos Guanajuato. Somos más tiempo michoacanos que guanajuatenses. Pero todas las divisiones políticas después, más que políticas, son clericales. Las divisiones eran en razón del movimiento católico, de las arquidiócesis, de esto, de aquello y demás. Así viene. Entonces el dominio en la época virreinal no puede decirse colonia tan fácil, porque no fuimos una colonia fuimos un virreinato, teníamos un virrey y funciona diferente de una colonia. Durante esa época la iglesia hacía todo, educación, tenía escuelas. El primer centro importante del continente americano en Tiripetío, que fundan los agustinos ahí, lo que después es ahorita, o lo que actualmente es la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, otra vez de San Nicolás, de la escuela de antes, la Universidad de Guanajuato era la escuela de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Por eso ahí el edificio central está anexo a lo que queda del edificio que era de los jesuitas, todo le llamamos así, el templo de la Compañía, ahí junto a la Universidad de Guanajuato. Entonces la iglesia era todo, tenía hospitales que funcionaban diferentes, escuelas, los sacerdotes trazaban el pueblo, los sacerdotes hacían todo. El sacerdote hizo la laguna de Yuriria, o la presa que formó la laguna de Yuriria, formó el convento, hizo, ¿cuántos son? Como cerca de 10 kilómetros hechos a mano desde el río Lerma hasta la laguna para llenarla, y luego otro dique para vaciarla. Pero todo eso, ¿quién lo hacían? Los sacerdotes, siempre, todo. Y como en la época feudal, el señor feudal era el poderoso y el rey, pues era el rey nada más. Como en Inglaterra, ¿quién tiene poder político? Pues el primer ministro, y el rey Carlos, pues es el rey nada más. Entonces, siempre más poder de la iglesia que del gobierno, que otra vez de la iglesia. Ahí está el otro antecedente pesado para llegar a esas conclusiones, al grado de que todavía en el siglo pasado el sacerdote iba a pedir la mano cuando un novio se iba a casar, llevaba al sacerdote para hacer la petición de mano. Ese tipo de exageraciones, pero es que así era. El sacerdote era todo en una comunidad, los enseñaba a vestir. De ahí viene la utopía de Tomás Moro, en el centro de Pátzcuaro, enfrente del Mercado Nuevo ahorita, bueno, a un costado del Mercado Nuevo ahorita, del lado norte. Ahí está un edificio grande, era un templo, y al mero fondo un mural bellísimo que a la parte de abajo tiene a Vasco de Quiroga, que no era un clérigo, era un abogado, que lo hicieron obispo, y dice arriba de él utopía, la utopía de Tomás Moro, que los sacerdotes eran los que hacían todo. El mismo padre Hidalgo les enseñó en Dolores Hidalgo, en lo último que estuvo, a trabajar los vinos, las uvas. Hay el mural aquí en la escuela Ocampo,
ahí bien grande, donde el padre Hidalgo trae en una mano trae un racimo de uvas y atrás a los lados de él se ven telares, y les enseñó a trabajar la loza también, que hasta la fecha lo siguen haciendo así. Eso era la iglesia en aquel tiempo, todo prácticamente. Entonces empieza a avanzar, se vuelve México independiente, vienen las Cortes de Cádiz, vienen expresiones diferentes. México se vuelve ya independiente de España, vamos a crear una nación, vamos a eso, vamos a aquello, pero hay dos grupos que se disputan el poder, que después van a ser liberales y conservadores, pero de inicio son influenciados por logias masónicas, yorquinos o escoceses o esto, aquello, y los dos con visión diferente del país. Unos apoyaban a Iturbide, por ejemplo, pero estaban en contra, y se van así casi todo el siglo, con la primera mitad principalmente, alternándose el poder. Conservadores llegaban al poder y cambiaban la constitución, llegaban los liberales y otra vez, por ahí de 1855, 56 empiezan los liberales a hacer algunas enmiendas, a querer hacer unas enmiendas a la constitución. Se oponían los del otro grupo y eran pleitos. Viene la guerra de reforma porque querían reformar la constitución. Por fin ganan los liberales, la aplican, se imponen, pero les dura poco el gusto, que al rato llegan Maximiliano y demás, y él traía otras formas. Le dan otra vez en la torre a Maximiliano, los liberales, Juárez y compañía, y ahora se imponen otra vez. Y del grupo, Porfirio Díaz, los oaxaqueños, Porfirio Díaz, Juárez, ahora nosotros somos los perrones aquí, y empiezan algunos a querer a aplicar otra vez las leyes de reforma, que sí, que si no, que quitarles los bienes. No solo le quitaban esas reformas, no solo le quitaban los bienes a la iglesia, a los grupos comunales, a los grupos, comunidades indígenas, les quitaron, casi nadie sabe o casi no lo mencionan, les quitaron sus tierras, igual que a la iglesia. Las tierras comunales, eso es lo que peleaba también Zapata. Las tierras no se las habían quitado nada más los hacendados y demás, no, peleaban esas tierras que siempre tuvieron. Aquí hubo tierras comunales en Curumbatío, en más partes, y al final ya no sabemos cómo quedó todo ese lío, pero también venía de ahí, de esa ley de desamortización de bienes y de todo aquello, incluía a las tierras comunales, que esos campesinos nunca estuvieron de acuerdo y siempre estuvieron haciendo presión para que le regresaran. Otro factor que vamos a ver en la cristiada. Ya después viene la revolución. Don Porfirio Díaz primero logra mejor dice, no aplico tanto, no me veo con líos. En la segunda esposa era muy católica y logra muy buenos acuerdos con la iglesia, y hay cierta pacificación. Se avanza durante el periodo de los 30 y tantos años en algunos sentidos. Progreso, cada vía del tren, cada fábrica que se ponía, pues tenía para algunos muchísima riqueza, y cada vez empobrecía más la clase desprotegida, campesinos, obreros y demás. Y aparte hubo inversión extranjera. Los dueños de Río Blanco, una de las huelgas grandes que fue sofocada a tiros, o las de Sonora, ya de las mineras y de todo aquello, también cananeas y demás, pues fueron dueños extranjeros, porque en ese tiempo y de todo el tiempo que en México independiente no podía con las deudas. Eso de la inversión francesa fue uno de los que ya no pudieron pagar, y Francia viene e invade. Pero había reclamaciones de Bélgica, de Holanda, de quién sabe cuántos países, de Inglaterra, en Estados Unidos, y querían concesiones mineras, de esto, petroleras y todo aquello. Otro factor más para que estuvieran metiéndose. Y estuvieron entrando otras religiones de parte de Estados Unidos y otras de Europa, que la Iglesia Católica no las estaba viendo muy bien, las toleraba, pero como que las veía y les gruñía, no las veía como debía ser. Entonces se van acomodando todos esos factores. Viene revolución, vienen las propuestas de la Constitución del 17 de aplicar otra vez las leyes de reforma, de avanzar en el sentido agrario, que sí, también, no solo Zapata, también Villa y algunos otros traían esa inquietud. Mucha gente se fue a la bola, a la revolución, porque pues no tengo nada, a ver si después de esto
cambian las cosas y me toca una tierrita o algo para poder vivir o algo así, decían los campesinos. Son muchos factores más. Entonces, de todo esto ya se va dando que en la revolución, con todo lo que venía, empiezan a ver también ideas que permearon de Europa. Esto es bien importante. Les decían los bolcheviques, y que en algún momento dado la educación en las escuelas estaba siendo ya no tan libre en nada, sino muy influenciada, eso decían ahí, por pensadores del centro de Europa, más socialista y más rumbo al comunismo. Y eso con la iglesia no se llevaban y no lo vieron bien, pero sí había algunos maestros que fueron formados de eso y que cuando quisieron aplicar esas formas en sus escuelas, los llegaron a correr primero y algunos los llegaron a matar a los maestros por traer eso, los grupos tradicionalistas de cada lugar. Entonces se iba engendrando enradeciendo un ambiente, como cuando si aquí si hubiera una fuga de gas y se fuera llenando todo así de gases del lugar y ya nada más hacía falta una chispa para que explotara todo. Se va haciendo todo esto. Las compañías extranjeras, las de petróleo, mineras, las empresas importantes que tenían muchos obreros, pues les convenía que todo estuviera controlado, estar de acuerdo con el gobierno, lo de siempre, con unas dádivas, con unas conexiones para ellos, y el obrero que quedara más hundido. No todas las haciendas productoras de cereales y demás eran malas. La que tenemos aquí en San José, en caso de hambrunas, le daban maíz y frijol diario a toda la gente que fuera, a todos, no nada más a la gente de ahí. Entonces aquí se sintió muy feo que la quemaran y todo eso durante la revolución y que la repartieran y que quedara así. Sí había necesidad de tierras para todos, pero algunas no eran explotadoras, no eran nada de eso. Avanzando esto, en 1921, lo que decía de los profesores, hay un evento importante en Morelia. El 1 de mayo, no me acuerdo por qué, lo había leído, pero el 1 de mayo, que debió ser el desfile de los obreros, del Día del Trabajo, no se realiza porque hubo otro evento ahí en Morelia o algo, no pasó, lo pospusieron como una semana. Me parece que como el 7 o 8 de mayo hay una manifestación muy grande en Villalongina, donde están las tarascas, y ahí en el evento participan los Álvarez y Gasca, Isaac Arriaga, que después le hacen un municipio acá cerca de Purándiro, el doctor Cayetano Andrade, que siempre fue un líder de todo esto, y están ahí con sus manifestaciones, con sus propuestas en favor de los obreros, de esto, de aquello, y a los que les decían los bolcheviques, que querían hacer algo más social, más comunista, con apoyo a los marginados, a los necesitados. Entonces se hace la manifestación ahí y va gente opuesta a esas ideas y se empiezan ahí a increpar y a decir y a ser violentos. Había policías para guardar el orden. Al final los policías, por accidente o por error, matan a Isaac Arriaga y la gente más enardece ahí. Entonces el desfile ahora lo hacen ahí por la calle de Madero, entran violentos a la catedral, rompen, destruyen imágenes y lo más que pueden, se suben al campanario, suenan allá y ponen banderas rojinegras. Entonces eso sucede también en Ciudad de México. También algunos de estos grupos irrumpen en la sede de los arzobispos, del arzobispo, de los obispos en el obispado, y les dan una tunda ahí en sus lugares. Entonces ya en 1921 se empieza a enfrascar más directamente. Luego sigue habiendo a la Virgen de Guadalupe allá en la basílica anterior, le ponen una bomba y afortunadamente dicen que no dañó mucho a la imagen, afortunadamente por todos sentidos, para que no pasara más. Pero se había empezado con el monumento Cristo Rey de aquí y también lo dinamitaron y lo prohibieron, lo destruyeron. Luego ya hubo una segunda y una tercera reconstrucción de todo eso, pero también acá Obregón mandó dinamitar eso.
Y a Obregón, antes de que lo mataran, también ahí en Chapultepec, un día en la calle, y creo que fue ahí el padre Pro y el Luis Segura Vilchis y algunos otros, un bombazo ahí mientras iba en su carro, pero no le hicieron nada. Primer intento contra él. Ya después Agustín Arroyo Che le hace una comida. Él era diputado, iba a entrar como diputado aquí en el estado de Guanajuato, le hace una comida a Obregón, y ahí en la comida se acerca un dibujante, José León Toral, para mostrarle la caricatura que le había hecho a Obregón, pero es para matarlo, con acuerdo con la madre Conchita y demás. La madre Conchita, que después la mandan a las Islas Marías y allá cuelga los hábitos y tiene su familia y demás. Yo leí su biografía también hace mucho tiempo. Entonces ahí se empezaba ya a ser más directo. Cuando entra Calles al poder, en 1924, 1925, Obregón había terminado su primer periodo, está Calles ahí, aplica otra vez y modifica el artículo, creo que es el 131 de la Constitución y algunos otros, donde restringían el número, le agregaron que restringían el número de sacerdotes que debía haber por cada 100,000 habitantes, que no deberían hacer actos fuera del templo, y restringió a muchos, cerró escuelas, cerraban escuelas, conventos, asilos, mucho más de lo que tenía la iglesia, lo mandaron cerrar, clausurarlos, seminarios sobre todo, todo se clausuraba. Caray, ya eso ya era una situación más fuerte, más intensa. Intentan negociar porque reclama la parte de la iglesia, intentan dialogar, negociar, no pueden o no se logra nada, y a partir del 31 de julio de 1926 la iglesia, no el gobierno, dice se suspenden los cultos en todo el país, que de todas maneras ya los venía cerrando el gobierno y todo aquello, pero entonces ahora el gobierno, y aquí pasó con este templo de aquí, mi abuelo tuvo que ir, el gobierno entrega a resguardo a la población civil, y los sacerdotes andaban a salto de mata escondiéndose. Alguno llegaba a la casa de mi abuelo donde vivía y vestido como un rancherillo, como algo así, y ya le daban al ojo o algo así, pero sabiendo que si se enteraba el gobierno fusilaban primero a los de la casa que al sacerdote. Y tenemos aquí las historias del padre Nieves, que nació en Yuriria y que lo matan ahí por la cañada de Caracheo, ahí en las faldas del Cerro Culiacán, también así martirizándolo y muy feo. Padre José Pérez y algunos otros. Pero en los libros de Juan Diego Razo Oliva, Rebeldes Populares del Bajío, Juan Diego es de Salamanca, hermano de mi cuñada fallecida, dice ahí la historia de su papá, que su papá fue cristero. Ahí ellos vivían cerca de donde está la caseta, ahí en Salamanca, cerquita de la caseta, en un rancho de ahí en Valtierrilla, cerquita de Valtierrilla. Ahí en el templo, el domingo va y oficia el sacerdote, y como estaba cerquita la zona militar de Saravia, se enteran y luego llegan los soldados, irrumpen en la misa, el padre con el copón, para que no lo fueran ya las hostias consagradas no fueran a hacer nada, tragó lo más que pudo, pero mantuvo el copón aquí. Lo martirizan, lo sacan de ahí del templo, lo golpean, lo vejan, lo hacen no sé qué tanto más y lo fusilan enfrente de toda la gente de ahí. Dijo el suegro, mi hermano don Timoteo, don Timo, que me prestó muchos de estos libros que ahora tengo aquí, fue cristero y muy buen tirador de carabina, les ganaba ahí a todos los de la zona militar. Dijeron, eso no puede seguir así. Ya cuando matan al padre así enfrente de él, no, ya no. Y dicen, vámonos a la refriega. Y se van de los ranchos de ahí, se van y forman un grupo entre gente de ahí, de Irapuato, Salamanca y los que pudieron de ahí. En alguna de esas escenas que se tuvieron que enfrentar con alguna parte del ejército, ellos estaban en una especie de cerrito. Salamanca es casi plano, pero también tiene parte serrana, los cerritos pequeños, una parte donde no se sembraba, y estaban detrás de una cerca de piedras baleándose con los del ejército. Ya cuando está atardeciendo, estaba la balacera ahí toda la tarde,
pero ya se está metiendo el sol, se dan cuenta que ya nada más quedan dos, don Timo, el papá de mi cuñada, y otro de Irapuato, y a señas o como pueden, dicen, no, los rifles ya de tan calientes ya no pueden disparar. Aparte a don Timo le había rozado una bala en la nariz y estaba sangrando aquí por fuera. Al tener el rifle ahí encima, le estaba cayendo la sangre, no se daba cuenta él, al rifle ya se atascaba, ya no podía disparar. Y en lo que encontraba otro que así, que asá, pues lo que hizo fue agarrar el estandarte de la Virgen de Guadalupe, se lo amarró, así el estilo Niños Héroes, y vistió y le dijo al de Irapuato, los caballos están de aquel lado, ve y dispara tú de allá y yo de acá para que crean que somos más y no se nos echen ahorita encima. Y a la señal corremos ya oscurito a donde están los caballos y vámonos. Cuando pasaron por ahí otra vez, donde se podían ir hacia el otro lado, le rociaron balas a los dos. Decía don Timo que su sombrero le contó 11 agujeros de bala y aparte el rozón de aquí, y el de Irapuato también se silbó. Luego ya no podía salir de ahí porque ningún médico lo podía curar. Si sabían que un médico curaba a un cristero, le fusilaban en el acta y luego ya iban con el cristero. Es toda una historia para salir de ahí. Se logra escapar a Querétaro, pero de una forma diciéndole a un ranchero, me llevo tu caballo, pero ten la seguridad de que te lo voy a traer o te lo voy a pagar. Y don Timo era un señor de a de veras. Algún día regresó y le pagó el caballo. Se va en el caballo y logra esquivar a las guardias que había ahí en toda esa zona, logra llegar a la terminal del tren de Querétaro, y de ahí de alguna forma se logra subir al tren, pero en uno de los vagones va ejército y van revisando, y él con la herida se hace el dormido, le dice a una señora ahí que le ayude, que le diga que va dormido y que va enfermo, que tiene gripa o que algo así, no envuelto en el tren. Y la señora se asusta y dice, bueno, ya lo descubrieron, don Timo, ya entregues. Y lo que hace es desarmar. Era un hombre muy alto, don Timo, con el cuchillo, agarra a uno de los soldados y así se pone enfrente de los demás y dice, lo voy a matar, para que no le dispararan a él. Y conociendo el terruño, se avienta del tren y se escapa. Va a dar allá a Monterrey y allá tiene otra vez otra escapatoria. Allá lo localizan, a los soldados los cambiaban de un cuartel a otro, y alguien que lo conocía acá del cuartel de caballería y de Saravia estaba allá en Monterrey, y allá en Monterrey lo reconoce y se tiene que escapar a Estados Unidos. Al regreso no pudo llegar ya otra vez a Salamanca, porque los estaban esperando, aun cuando se firma un principio de acuerdo, que no fue un armisticio, fue una amnistía, en el 29, 10 años después todavía los seguían y los mataban. Entonces él nunca regresó, y al rancho de él se compró otro en Salamanca, que después se los vendió al Silvetti, y es Rancho Seco, la ganadería Rancho Seco de ganados de la familia Silvetti, era parte de los terrenos de él, pero no llegó ahí. Hace unos 10 años estuvo aquí o más el padre Luis Enrique de Alba, encargado de la rectoría de San Agustín, y él es originario de Villagrán, y él es blanco de ojos azules. Dije, yo conozco a mucha gente de Villagrán y ahí son muy morenos. ¿Cómo es que de ahí? Dijo, pues es que mi abuelo era de Los Altos, se apellido de Alba, son de Los Altos de Jalisco. ¿Y cómo fueron a dar ahí? Pues era cristero, y si regresaba a Los Altos, pues lo iban a matar. Entonces se fue siempre allá a otros lados y terminó viviendo y trabajando ahí en Villagrán. Esos eran los antecedentes y todo eso y ya en activo. Pero algo de lo más importante, por ejemplo, San José de Gracia, Jalisco, San José de Gracia, Michoacán, que está en los límites con Jalisco, casi pegado a Mazamitla, enseguida Jiquilpan. Ahí ese lugar también eran muy fervientes católicos y se fueron a la guerra, a la cristiada. La mayoría de la gente mayor de ahí y los muchachos y demás se fueron a la guerra. Cuando regresan, después de como un año de andar en diferentes partes del estado de Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Colima,
y dicen vamos a regresar. En tiempo de lluvias casi no se peleaba, porque es prácticamente imposible caminar por lugares fangosos, lodosos, ríos crecidos. Es logística que uno no se imagina, pero había como una tregua en tiempos de lluvias. No había carreteras, no había caminos buenos, todo aquello. Y dicen, vamos a regresar a San José de Gracia, a nuestro pueblo. Entran ahí, sorpresa, el yerbajal crecido en el pueblo. Quedaban unos coyotes ahí, fue lo que encontraron nada más. El pueblo, yermo totalmente, nada de vida. Y las paredes como a 2 metros las dejaron, entre 1 y 2 metros. Llegó el ejército ahí y tumbaron todas las casas. Les dijeron tienen 24 horas para desalojar. El que no, lo vamos a quemar ahí mismo adentro de su casa. Entonces, eso ya había pasado algunos meses antes, no se habían enterado, pero la gente le dijeron, váyanse de aquí, porque esto lo vamos a derribar todo. No vamos a dejar nada aquí, ni animales de esto, de aquello, nada, todo, cero. Cuando regresan estos cristeros ahí a San José, dicen, uy, pues, ¿qué pasó? La hierba ha crecido en estos tiempos de lluvias y demás. ¿Ya qué? Y así como ese, muchos más. Hay en los Altos de Jalisco, que fue lo más intenso, esta novela de José Guadalupe de Anda. A este autor lo empecé a seguir porque don Timo, suegro de mi cuñado, leía mucho de los cristeros. Él siendo cristero siempre leía mucho, y empecé a leer La Cristiada de Jack Mayer. Eso no me la prestó él, pero todos estos de Anda me los prestaba él, el de la Madre Conchita, el de Padre Pro, todos esos libros. Y esta es una novela histórica, Los Cristeros y los Bragados. De hecho son 2 novelas. Novela histórica que se basa en una familia, un rancho ahí en los Altos de Jalisco, familia normal, así de 6, 8 hijos, los papás, los abuelos, la tía, esto, aquello, las crianzas de caballos, las vacas, los cultivos, todo aquello. Parecía bien. Viene la cristiada. ¿Cómo vamos a dejar que estos bolcheviques nos dejen sin misa, sin sacramentos, sin eso, sin aquello? Pues que no hay hombres, les decían los padres ahí, órale. Y se van. Esa familia pues aporta a la cristiada, pero como andaban regados por allá y los fueron matando a muchos de ellos, en una vez que llegan cristeros, no el ejército ahí, a ese rancho, los golpean y casi los matan y demás, y los saquean de todo a todo, los mismos cristeros. Y luego los cristeros llegaban a algún rancho que estaba posesionado por los agraristas y mataban a todos los agraristas y los colgaban y demás. Entonces era pueblo contra pueblo, y soldados contra esto, y cristeros contra cristeros, y en el mismo pueblito se enemistaban porque unos apoyaban a los agraristas, otros los cristeros, otros decían que de parte del ejército. Por cierto, este señor, José Guadalupe de Anda, siempre le había leído, pero nunca le había leído su biografía que viene aquí. Él no fue cristero, él estaba del lado del gobierno, por eso aquí en la portada del libro lo ponen de trajecito y demás, porque él siempre fue y aún así es crudísimo lo que redacta él de parte de como pueblo, lo que se llegó a ver ahí. Algunas veces uno de los personajes principales de aquí dice que una vez acababan de pasar por un pueblo y habían tenido un enfrentamiento. No se quedaban en el pueblo porque al rato llegaba el ejército y los acá otra vez hacían la toma y se iban a otro. Cuando llegan a otro, están en una cantina y dicen vamos mañana a tomar otro pueblo, otra población. Y dice uno de ellos, pues yo estoy tan listo, dice uno de ellos así echándose sus tequilas, que si mi misma madre trae un uniforme militar, a ella la lleno de balazos. Así de enconados estaban ya los ánimos para luchar con agraristas, con esto, con aquello. Las armas es una cuestión importante en las negociaciones de Obregón con los extranjeros, que no les daba concesiones de minas, que si esto, que si aquello. Hubo un momento en que le dijeron, no les vamos a vender armas a tus contrarios, Obregón, se los vamos a vender nada más a ti. Pero viene un conflicto en Nicaragua
y Obregón apoya a Nicaragua. Entonces Estados Unidos dice, no, ya no te vendo armas a ti tampoco, y ya no le vende a Obregón. También por eso se limitó el ejército a no tener demasiadas armas, y sí conseguían los cristeros algunas, porque le había prohibido el suministro y quitó la prohibición de no venderles al resto de la población. Cualquier semejanza con la actualidad es pura coincidencia, eso de las armas y demás. Pero ahí había conflictos había que rescatar a los intereses de los ciudadanos estadounidenses que tenían negocios aquí, y eso eran parte de los acuerdos, que no echarlos del país, no hacerles como en otras ocasiones, fusilarlos y quedarse en México con sus propiedades. Entonces había negociaciones ahí, también eso era factor para que las armas y todo aquello estuvieran llegando a uno u otro bando relativamente fácil. Pero esa zona de los Altos eran balaceras y eran destrucciones todos los días. Aparte se vinieron años de sequías y demás, y no había quien produjera en la tierra. Ayer estaba releyendo una parte de aquí, en el que una partida pequeña del ejército va siguiendo a unos cristeros, y los cristeros al pasar por un camino se desvían y se meten a esconder en una barranquita que hace un arroyo. Se esconden ahí para que los soldados se fueran de largo y ellos ya no pasaran. Cerquita de ahí andaba un señor con su yunta. ¿Para dónde se fueron?, le gritan los soldados. ¿Dónde se fueron los cristeros, estos hijos de esto y de aquello? No, pues yo no vi, yo estaba acá con mi yunta. Pues para que te enseñes a ver. Un balazo en la maceta, ahí rodó, y la señora va llorando a decirles a los cristeros, me lo mataron, mire, los hijos que tengo y esto y aquello, y ahora cómo vamos a vivir. Y ahí empiezan a reflexionar algunos. Una vez van de un pueblo a otro, el grupo pequeño que sigue la novela, son unos 5 o 6, y uno pasa por debajo de un árbol y sale asustado y dice, el difunto, otra vez te ando asustando, ese difunto que mataste no sé dónde. No, dice que está colgado aquí en el árbol, me rozó el pescuezo con sus patas y sentí re feo. Y ya van y se fijan, pues sí es mi compadre fulano, mira, y el muchachito aquel que se escapó de su casa que sin permiso de los papás, y y aquel. Así era la matazón, terrible. Llegaban y mataban, los grupos que fueran, y todos contra todos. Entonces eso era lo más grave. Luego se intensifica por ahí del 28, 29, por ahí así, se intensifica tanto que llega una restricción a los Altos de Jalisco, por ejemplo, pero llegó también a otras partes, en las que se prohibía vivir en los ranchos. Se tenían que ir a las ciudades grandes, porque en los ranchos les ponían trampas a los guerrillas, a los soldados, aquello, no podían controlar. Llegaba un ejército muy grande contra un pueblitito, un rancho, un caserillito de 3, 4, pues no lograban nada, aunque los acabaran ahí. Entonces viene una prohibición del gobierno federal de que nadie pueda vivir en los ranchos, todos se tienen que ir a las ciudades, y les dicen, tienen 5 días para cumplir con eso. Llegando aquí les vamos a matar animales, a quemar todo lo que quede de acá. Y así es, toda la gente, lo que quedaba de ellos, andrajosos, hambrientos, desarrapados, porque les quemaban la comida, los cereales que tenían sus animales, les destruían todo. Pues ya ahora se tuvieron que reconcentrar a Lagos, San Juan, León, por eso creció mucho León también en ese tiempo, con gente de los Altos, y ya tenerlos acá según controlados. Pero entre más restricciones, más les apretaba el gobierno, más gente se unía a los cristeros y se ponía más fuerte, con más elementos y de todo eso, y la pelea se iba haciendo más y más grande cada vez. Entonces eso era así. Hay les decía, una novela de Luis Rivero del Val, se llama Entre las patas de los caballos. Esa es una novela histórica también. Lo agarraron de lo que escribía Luis Rivero del Val, y ya después lo acomodaron sus vivencias en tiempos de la cristiada.
y a él lo matan como 10 años después, como 1939, 1940, lo matan en una estación de autobuses o de tren. Había gente encargada, gatilleros, ya vestidos de civiles, que se encargaba de matar a los líderes o a los que se sabía que habían andado en el conflicto cristero muchos años después. Entonces eso fue, ahí en el libro ese, en la novela histórica de Entre las patas de los caballos, menciona que en Moroleón matan al doctor Baltasar López y que la gente que lo protegía y esto, aquello, ahí dicen todo el proceso y todo lo que vivieron. Al doctor no sé dónde vivía, creo que ya me habían dicho alguna vez dónde vivió aquí en el centro. Lo sacan en la noche diciéndole que tiene que ir a curar a un enfermo. Dice, no puedo porque yo a la vez estoy enfermo. No es de que quiera, y se lo llevan a fuerzas y lo fusilan enfrente de la presidencia de Uriangato, de la actual presidencia de Uriangato, que en ese tiempo creo que todavía no estaba ahí. Eso es lo que dice ahí. Hay un libro que hicieron un tiraje muy cortito, serán unos 50, 100 ejemplares, de alguien de aquí también, de la familia Ruiz. Es un tío de los contadores que están aquí en el portal, de Luis Fernando y de Martín Tirado Ruiz, un hermano de doña Mari. Y él narra toda la historia de la familia, y entre otros, que ellos originarios de la Lagunilla El Rico, y después se fueron a vivir a Salvatierra, de Salvatierra regresan acá otra vez, empiezan a distribuir, tiempos difíciles. En una de las veces hacen circo, maroma y teatro porque querían bautizar a unos infantes y querían también que les mostrara el sacramento del matrimonio a otra pareja. Entonces hacían todo el circo de que iba a haber una reunión pequeñita de familia, pero era en un rancho. Allá llegaba el sacerdote por un lado, otros días los quedaban y hacían todo el enredo para que pudieran tener los sacramentos. Mi madre contaba que aquí en el portal Aldama, no donde hay ahorita una capilla ahí casi a medio portal, en la parte de atrás hay una capillita ahí de la familia Orozco, Reyes o Orozco, eran los tíos de los de Cheyenne, de la zapatería. En parte de atrás hay una capilla, pero parece que no era más acá en tiempos de la persecución, que no tan capilla formal. A un niño que iban a bautizar lo pusieron en una canasta y lo taparon de mercancía como si fueran compras, frutas y demás, lo que se compraba en aquel tiempo para los víveres de la semana. Escondieron ahí, le pusieron una paletita, decía mamá que le llamaba la atención porque era pequeñitita, y se le antojaba la paletita que le pusieron al bebito, lo escondieron y después fueron entrando la gente por diferentes partes y pudieron bautizar a la criatura, pero todos así diciendo, calladitos, no pasa nada, esto aquello, porque si sabían que había eso, también fusilaban primero a los de la casa y luego al sacerdote o a quien fuera. Entonces, sacerdotes martirizaron muchísimos. A José Sánchez del Río, el que ya el Papa Francisco lo canonizó y hace muy poquito también lo habían beatificado. Un chamaco de 14, todavía no cumplía 15 años, se enlistó con los cristeros a esa edad, porque en su casa muy católicos y todo aquello, ahí mismo en Zaguayo, en las cercanías de Zaguayo. Y luego en ese tiempo, y creo que sí, en mismo Zaguayo, el templo lo hizo el gobernador como un cuartel, y ahí tenían caballos, y el gobernador criaba gallos ahí, entre otras cosas criaba gallos. Y este chamaco se mete ahí y mata a los gallos y le dice al gobernador, o le dice ahí a la gente, esto no es para criar gallos, es para la religión, para alabar a Dios, para todo esto, no para eso. Y le empiezan a agarrar mala espina, lo maltratan, le dicen que tiene que renunciar a todo eso y demás, lo torturan, le hacen de todo, y al final, de ahí de donde estaban, al panteón, que estaban ahí en el templo, le despellejan la planta de los pies y lo hacen caminar hasta el panteón, y ya llegando ahí lo fusilan. Y todavía ahí le dicen que si renuncia, dice que no, dijo nunca. Tiene una frase parecida a esto:
nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Es una frase parecida a esa. Y hay otro caso casi igual, ahí entre Salamanca y Juventino Rosas, en los ranchos de por ahí. Hay varias anécdotas ahí de la gente por ahí, pero también un chavo muy joven, agregado a los cristeros, agarran los soldados y le dicen que renuncia a su ley, que se puede salvar, y él dice no, que renuncies, no, viva Cristo Rey. Le cortan la lengua. ¿Quién vive? Y ya él ya desfallecido de tanto que lo habían martirizado, y nada más le hace así y ahí lo terminan fusilando. Pero hay cada historia de todo eso. Hay unos libros entre la tradición y la costumbre, algo así dice, que se editaron en Guanajuato hace algunos años, y vienen anécdotas de esas. En otras dicen que en una casa del rancho grande o un pueblo pequeño, ahí por Juventino, por todo ese rumbo, según comerciaban ahí con toda clase de géneros a manera de las tiendas de antes o de rancho, pero que había mucho movimiento y que no sabía por qué un personaje así, que después escribió, que estaba chico ahí en ese tiempo, ni a él le decían para que no dijera, estaba gente escondida en un pozo seco, y ahí les daban de comer y ahí los estaban manteniendo, porque no era solo el pozo seco, sino que después tenían hacia los lados especies de túneles, y ahí estuvieron resguardándose algunos cristeros y demás, y cuando se enteraban, pues a fusilarlos a todos. Entonces era una situación muy, muy grave, muchísimos muertos, muchísimos enfrentamientos, y mismo don Timoteo Razo, mi hermano, cuando llegamos a platicar, muchas horas, mucho tiempo, y decía que nosotros andar matando hermanos, a lo mejor hasta eran católicos también, y ellos también queriéndonos matar, y ellos tenían familia y todo como nosotros, y a ver, si decía él, ¿por qué andarnos matando? Por la Virgen de Guadalupe, no tenía razón de ser. Que viva Cristo Rey, pues ya poco a poco hubiéramos negociado, hubiéramos hecho las cosas diferentes, decía, como ahora y demás. Pero gente como él y como muchos otros que estuvieron ahí, que salvaron la vida, son los que después estaban platicando de las incongruencias de todo este conflicto. Y decíamos al principio, les decía, algo que la iglesia no reconoce totalmente a fondo y que el gobierno tampoco quiere hablar. Los textos de historia, agarren un libro de historia de primaria y secundaria y dice un parrafito así de que el conflicto cristero y que bla, que suspensión de cultos y no sé cuánto más. Agarran incluso la historia de aquí de Moroleón y dice, pues sí, se cerró el templo, lo estaban vigilando aquí, cuidando a los mismos vecinos, y se suspendió no solo cualquier actividad religiosa, sino la feria de enero, las fiestas de enero también se suspendieron por ese tiempo. Luego hay otro libro de Moroleón en la tradición y la costumbre de Salvador Cerrato, bellísimo el cómo escriben, donde dice que después de todo esto de que cerraron los templos y que no había festividades religiosas ni nada de eso, cuando pasa todo el conflicto y que ya había cierta calma, un militar visita Moroleón de alto rango, no me acuerdo qué era, y permite, no autoriza legalmente, pero permite que salga el Cristo de Esquipulas el 31 de diciembre alrededor del jardín o por los portales o por la calle, ahí alrededor del jardín y todo eso. Y lo ven como algo grandioso, porque después de tanto tiempo y de cerrado y de que pensaban que ya eso no se iba a volver a ver, y cuando por fin se realiza, pues si algún día tienen la oportunidad de leer Moroleón en la tradición, en la costumbre de Salvador Cerrato, ojalá que pudiéramos reeditar, esperemos, es mucho trabajo, pero ya hemos hecho algunos otros, pero ese libro es bellísimo y también tiene su parte ahí de cuando se suspende la feria y después con qué ánimo y con qué gusto la gente participa, pero con cierto temor de que a lo mejor el militar decía que siempre no, o era una trampa o algo así, para después fijarse en quiénes eran los líderes y todo esto. Hay también cuestiones políticas, no sepan el nombre del fundador del PAN,
Gómez Morín, Manuel Gómez Morín, originario de un pueblito, un ranchito de Chihuahua, de por allá. Pero él es el que logró la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, y que esa acción nacional del PAN también tiene que ver poquito, tiene una hermandad, un parentesco con la Acción Católica, uno de los tantos grupos que formó la Iglesia para hacer frente a todo eso. Había la acción de los ACJM, los ACJMeros, les decían, que eran los más aguerridos en cualquier parte. Luis Rivero del Val, que le decía de la novela histórica, él era ACJMero. Y aquí hubo grupos, hay una foto, es como de 1900, ¿qué sería? 32, donde están unos 30 muchachos de la Juventud Católica, que también eran de la Acción Católica, pero no de los ACJM ni las otras instituciones. Por cierto, el doctor que matan de aquí era el presidente de los Caballeros de Colón, una institución ligada también al beneficio social y católico. Entonces se intermezclaban asuntos políticos, clericales, educativos, económicos y de todo. Todos meten mano ahí y al final nos peleamos entre nosotros. Como cuando ponían en la primaria que estaba uno de chico y dos andaban queriendo pelear y les ponía la mano en medio, el que escupa ahí gana, y quitaban la mano y se hacían los golpes al rato, ese tipo de cosas. Así también en parte nos hicieron pelear a los mexicanos, unos contra otros. Se daba el caso de hermanos que llegaban a pelear. Cuando la novela es el libro de Pueblo en Vilo de Luis González y González, lo deberíamos de leer todos los mexicanos, donde quiera que lo puedan conseguir, en electrónico o impreso en papel. Pueblo en Vilo, Luis González y González, es un parteaguas para entender la historia y la microhistoria, dicen ellos, de la historia de los lugares pequeños, y de ver cómo ahí en San José de Gracia, después cuando pasa todo este conflicto, intentan repoblar o regresan ahí algunos, cómo quedó el resentimiento, porque algunos se habían ido a Guadalajara, se fueron a Zaguayo, se fueron aquí, se fueron allá, y regresan y dicen, no peleó y nos dejó morir, o no defendió, se quedó aquí y no defendió a las familias, y mataron a las mujeres, o bajaron a los niños, o quemaron las casas, mataron al ganado. Y había resentimientos, o aquel grupo de aquella familia se fueron con los agraristas, y los agraristas fueron culpables también de que nos peleáramos con ellos, o nos mataban, nosotros los matábamos, y era un conflicto así muy, muy grande. Finalmente en el 29 hay un acercamiento ya no de calles, en parte sí manipulado por calles, pero ya es otro el representante de México, ya es otro el presidente de la República, que para entonces tratan de lograr una paz. Lo que logran es una amnistía, y de decir, ya no hay, no se van a perseguir a los soldados que estuvieron ahí, entreguen las armas y todo aquello. Y ahí en una edición otra vez del libro Luis González y González, Pueblo en Vilo, está la gente en la placita ahí de San José de Gracia, que había entregado las armas, pero dice el que estaba recibiendo ahí de parte del ejército, ni crean que nos hacen, ustedes están entregando ahí unas armas que ni sirven ya y todo aquello, y se guardaron las buenas, por allá las tienen escondidas, porque ni ustedes ni yo nos creemos esto de la paz y todo aquello, él mismo reconociendo y demás, pero se estaba haciendo el intento de terminar con ese conflicto, que fue poco a poquito, fue disminuyendo. El mismo Lázaro Cárdenas tiene una parte donde sigue, la familia de Lázaro Cárdenas no es, ni ha sido, ni fue católica. Ellos en su familia, cuando muere alguien de ahí, lo entierran en quién sabe qué lugar y plantan un árbol, ese tipo de cosas, como más grupos que hacen o que proponen ese tipo de cosas, pero católico no era. Y sí le tocó pacificar
parte del estado de Michoacán y demás, y le tocó enfrentarse también al sanguinario más cruel y ruin que tuvo la historia, yo creo, de México, y uno de los más recientes, al José Inés Chávez García. Se llegaron a enfrentar. Estuvo a punto de Inés Chávez de matar a Lázaro Cárdenas en un tren, que estaba sin movimiento. O se habían enfrentado los dos grupos, y como que al final dice Chávez, pues te perdono la vida, y no supo quién se la perdonó, a Lázaro Cárdenas, jovencillo todavía, apenas ingresado al ejército. Pero él toca pacificar parte de lo de la Revolución Mexicana, de la Revolución de la Huertista, que es en 1923, don Adolfo de la Huerta, otra vez sonorenses, y luego le toca pacificar también en ese tiempo parte del estado de Michoacán, Jalisco y en otros más. Pero ahí nos da también para otra charla. Un día podemos hablar nada más de José Inés Chávez García, el que el 24 de junio ahí en Oriengato, decimos así, les dio una tunda. ¿Cuál defensa ni qué nada? No hubo defensa tal. Les dio la tunda y se fue como siempre hacían, como hacían los cristeros. No se podían quedar ahí porque les llegaba el ejército y los acababa. Daban la tunda y se iban. En Yuriria sí se llegó a quedar 1 o 2 días. En Cuitzeo nunca se quedó, en Guandacareo nunca entró, nunca se quedó. Siempre les daban la tunda y se iban. Y dicen, es que Inés Chávez tuvo miedo a San Miguel y que no sé qué tantas creencias más. No, la realidad nos dio aquí una tunda Oriengato. Digo no, porque la gente de aquí también fue a defender allá en la tarde y todo aquello, y los de Guandacareo, Salvador Urrutia, que nunca vivió en Oriengato, vivió en Moroleón y había vivido en Guandacareo, van y defienden allá. Pero a lo que voy con mencionar a José Inés Chávez García, era un ferviente católico. Sí. Él en su pueblo, en el rancho donde vivían, porque siempre vivió en diferentes lugares y los corrían, porque decían que eran aves de mal agüero y no sé qué, también por eso tanto resentimiento de él. En ninguna parte lo querían. Él organizaba, por ejemplo, en la Cuaresma, los grupos para rezar el rosario, a los niños para el catecismo, ese tipo de cosas. Se llevó muy bien con los sacerdotes. Se dice que se llevó tan bien que con el de Puro Ándiro, que era su padrino de bautizo, y con el padre Zabalita de aquí también se llevaban bien porque eran del mismo rumbo. Padre Zabalita de Santa Clara, de Puro Ándiro, y de Puro Ándiro también del rumbo Inés Chávez García. Entonces se llevaban bien, por eso a Moroleón y a Puro Ándiro nunca los saqueó, nunca. Hubo otro saqueo a Puro Ándiro, pero no fue el grupo de él. Hubo grupos que entraron aquí, los Pantoja, otros y demás, pero Inés Chávez nunca. Nada más a Oriengato dijo sí, porque ahí se escondieron unos traidores que se quedaron con parte de botín, voy para allá. Pero casi siempre respetó los templos, respetó las monjas, respetó a los sacerdotes. Nunca fusiló a un sacerdote nomás así porque sí. Puede que haya habido algún sacerdote que haya entrado en conflicto armado contra su grupo y que al final sí lo hayan fusilado, pero por lo general lo respetaba. En alguna vez se dice que en uno de los pueblos donde a él de pequeñito lo habían echado los perros para que lo mataran, y la hija de la casa grande de ahí donde estaban lo conocía, habían vivido ahí, pero donde quiera los corrían. La hija sintió muy cruel y dio órdenes para que le quitaran los perros a él. Después de un tiempo él regresa a ese pueblo, lo saquea y está matando a todos, y viene la hija y le dice si se conocían, si se reconocieron, y le dice no vayas a fusilar a mi padre, lo tienen allá para ya en la lista y en la fila y están fusilando a todos. Y manda a alguien, no había WhatsApp ni nada de eso, manda a un mensajero a decirles que no, pero ya lo habían matado. Pero esa es la única mujer que se sabe que quiso Inés Chávez. Era misógino, odiaba a las mujeres y todo aquello, nada más quería a su mamá, y los demás los maltrataron, lo que sea. Nunca se le conoció mujer ni más amores que esa dama, pero siempre respetando a los padres. Cuando queman
Paracho, el grupo de Inés Chávez, Paracho en ese tiempo hecho de madera, en las casas de madera. Van entrando ahí con la banda de música, siempre con una banda de música, y la gente decía, pues vienen de fiesta. No, venía Inés Chávez con su grupo a quemar y a matar y a hacer barbaridades, fusilaba gente y la banda tocando, y el veneno, que era el encargado de, pues los colgaban, pero un colgado no se muere luego, lo bajaban, y el veneno, antes de bajarlo, les cortaba el cuello, o les clavaba con un cuñal aquí, le decían el veneno a ese que era el que los acaba de matar, y hacer montones. Ahí en Yuriria llegaban a hacer montones de muertos, donde llegaban ahí. Y cuando están ahí en Paracho, entra con la música, y la defensa de ahí los balean. Entonces pues dicen, son enemigos, y destruyen. Cuando llegan al templo, le dice el padre, oye, tranquilo, mira que esto y de aquello, es que me balearon, no me recibieron bien. No, pero que mira, que respeta, que todo eso de aquí, pero ya lo habían prendido, y se va todo el pueblo. La gente regresa 2 semanas después a Paracho. Dicen que todavía humeaban algunos lugares de la quemazón. Habían escondido los ornamentos del templo, metálicos, copones y todo lo demás, debajo de unas baldosas de cantera. En la prisa ahí nada más levantaron las baldosas y las taparon ahí. Cuando van a rescatarlos, 2 semanas después, se habían fundido. Eso era Inés Chávez García, eso era, y siempre respetando entre comillas, a monjas, sacerdotes y templos, ese tipo de lugares. Pero así, contradictorio, demasiado católico, demasiado ferviente, demasiado creyente, pero en nombre de la Virgen de Guadalupe y de Cristo Rey, tómala, en un matazones. ¿Qué sentido? A ver. Entonces, de todo eso y de todos los temas tabúes, pues está bien platicar, está bien de todo eso. No les quise pasar imágenes de todo esto porque algunas son muy grotescas, de las matazones, de todo esto. Hay un libro que está hecho acá del norte del estado de Guanajuato, una recopilación ahí de fotografías de muertos, de ahorcados, de torturados, de lugares destruidos, de todo eso, pero están muy crueles. Es demasiado, nada más con imaginarlo. Si viéramos una película de esas de fantasiosos y demás, que alguien mata ahí, mata un montón, no tiene comparación con lo que en realidad que vimos acá, cómo se masacraban, cómo se torturaban unos a otros, cómo iban después las rivalidades, las venganzas y todo eso. ¿Para qué finalmente? Entonces, de todo esto, algo para aprender, algo para eso es la historia, para todo eso. Con eso no quería ponerles tantas imágenes y datos y números acá de todo esto, lo que decía la ley, el 131 constitucional y todo. Creo que fuera más bien casi una charla, una plática entre gente cercana. ¿Tienen algún comentario, alguna duda, alguna pregunta o algo así? ¿Qué pasa el micrófono? No. Órale. Fíjate que mi abuela fue maestra y empezó a trabajar cuando tenía 14 años y se enfrentó con los cristeros. La comunidad donde trabajaba, la tuvo que desalojar, escondida en todo, en Pénjamo. Fue ese Pénjamo muy simple con los altos de Jalisco, con la sierra de Pénjamo, había fuertes. Y entonces contaba mi abuela que se les había pelado a los cristeros porque le iban a matar. Porque los cristeros mataban todo lo que oía la gobierno federal, telegrafistas, maestros, todo se les peló. Y la otra anécdota es de un familiar muy lejano que se llama Sebastián Teodoro González. Nacido, él era periodista, dijo es aquí un testigo de que esto es. Sebastián Teodoro dijo que era periodista y escribía. Y ahí en mi familia están las cosas que escribió. Y el cristero. Entonces, me llama mucho la atención que uno de estos escritos señala cómo les ponían los carros a los soldados y los violaban, y los cristeros a los soldados con el cañón de tiro. Pues ya le daban, pues ahí lo cuentan, ¿cómo decir?
le agarraban pelones, que enrolaban con delante del tubo del cañón y se los metía por delante. Y entonces, pues eso explica por qué cuando los soldados agarraban cristeros, le rebanaban los campos de los pies. Entonces hay una frase, creo que alguien es un chino, dice que lo único que producen las guerras son dos vapores. Alguien, ya está Juan. Maestro, alcanza su voz desde allá o le presto el micrófono. En tu charla comentaba de que este tema no lo toma mucho la iglesia, ni la sociedad civil, ni nada de eso, ni el gobierno. Pero, ¿por qué razón la iglesia, a partir de los cristianos, hubo muchos beatos que se adoran en la iglesia? Como decía, ¿Por qué hubo tantos? Porque algunos padres fueron muy violentos. Ese que les decía que asusaba a la gente de aquí y demás, decía, vayan y defiendan y maten con su vida. Y como decía Sánchez del Río, nunca fue tan fácil ganarse el cielo. Vayan y se van a ganar el cielo con su muerte, con su sacrificio. Pues algunos asusaban así, algunos. Otro particular, ahí en eso está también que al principal de la novela, ¿cómo lo matan? Le dice el padre, quiero verte en el pueblo fulano de tal, el padre cristero, con su grupo cristero, dice, quiero verte acá, era parte de su grupo, pero tenía negras intenciones, diría alguien. Entonces lo llama ahí, dice, nada más tú, pásate allá, te están esperando el padre con otros más para dialogar. ¿Qué vamos a dialogar? No, pues esto, deja el arma aquí. No, yo no dejo el arma en ninguna parte. Bueno, están esperando ahí en la sala tal, en un lugar. Llega ahí y efectivamente está el padre con otros 4 ahí elementos de los mismos de ellos, de los cristeros. Y le dicen, para empezar, porque esto va a ser como un consejo de guerra, tienes que entregar el arma. Dice, no más, me quieren quitar el arma y primero se va alguno de ustedes por lo menos. No quieren ser que el padre, mira, en nombre de Dios y que esto de aquello y que estamos defendiendo esto aquí y allá. Y le pone la pistola al padre. Mira, si quieres matarme, hazlo de una vez y esto, aquello, pero ahí que Dios, no sé qué, lo convence en pocas palabras. Le quita el arma, apenas le quita el arma y se le lanzan los otros con los puñales que traían y ahí lo acribillan, ahí lo dejan. Pero hubo otro padre, y ahorita voy a lo que decía el maestro Juan, que contra los agraristas, él era muy antagonista. Y cuando los iba a colgar, les amarraba las manos por atrás y un costal de tierra se lo amarraban del pescuezo para que el cuello, para que estuviera colgándole ahí, y entonces sí lo ahorcaban. Cuando se estaban retorciendo ahí arriba, el padre les decía, ¿quieren más tierra, hijos de...? Ese era un padre. Otro padre mandó dinamitar un tren porque iban ahí unos soldados y mató muchísimos civiles. Entonces había padres de todos. No se les olvide de la independencia de México, el padre Hidalgo, cuántos fusiló en ricos ahí en Morelia. Y le decía Allende y otros, no es por eso, vamos a matar gachupines. Hidalgo. Entonces algunos tomaron esa vía, otros se guardaron todos esos sentimientos y dijeron, nosotros vamos a seguir apoyando a la gente, dando los sacramentos, aunque sea de forma escondida, esto, aquello, así, asá, y empezaron a hacer labor de pacificación y de continuar con su labor, pero que los amedrentaban y que eso y aquello, y finalmente los torturan y los asesinan. Entonces a ellos después se les reconoce toda su trayectoria, que no fueron cristeros matadores ni de agraristas, ni de soldados, ni nada, ni estuvieron asusando a la gente para que pelearan. Más bien muchos de ellos buscaban la paz, de que ya se acabara y de que no se mataran entre hermanos. La mayoría de los sacerdotes fueron unos cuantos los que andaban enfrente y agarrando las armas y matando y hasta, no sé, más.
pero algunos de ellos después les revisan su trayectoria y mandan todos esos antecedentes a que se haga el proceso. No se beatifica nada más primero los nombran, es diferente el proceso, pero se llaman venerables, creo que es la segunda parte, luego beatos y luego ya todo esto. En Moroleón ya tenemos un venerable, uno originario de Cuanamuco, y al padre Zabalita ya también lo nombraron venerable. Pero después siguen investigando, y si hay algunos favores que haya recibido la gente por su intercesión para algún milagro, ese tipo de cosas, se van sumando, hacen la revisión desde aquí en Roma y todos los procesos que hay, y los van nombrando beatos. Y luego más si murieron como el padre Nieves o algunos otros, sin pelear ni nada, como verdaderos mártires. Entonces ya eso es un factor también que se suma a su proceso. Entonces ahí van muchos beatos, incluso ya algunos más avanzados, pero se está reconociendo algunos otros, porque ellos no fueron, no sé si hasta ahorita hay alguno que se le haya comprobado que estuvo matando agraristas o soldados. No creo que ese fue hasta donde conozco toda la trayectoria de los padres que han hecho esto. La iglesia misma ha hecho recuentos de todos los padres que murieron en ese proceso, y no solo padres, sino gente cercana y a ellos, entre otros monjas, así, al padre Pro, que él, hasta donde sé, no ha avanzado mucho su proceso. Pero los derechos humanos, que él peleó mucho por eso, ahora se llaman Agustín Padre Pro, el que intentó matar a Obregón o participó en ello. Entonces, sí hay mucho de eso, pero por ejemplo, Miguel Hidalgo lo tenemos como héroe civil, pero la iglesia no lo tiene como santo, ni como beato, ni nada de eso. Nadie le reza a San Miguel Hidalgo y diciéndole así, por tu intercesión, haz esto, aquello, y que se haya logrado un proceso hasta donde sí no va. Y el padre Zabalita, que vivió en esos tiempos difíciles, y por lo que hacía y por lo que logró por la comunidad, por Moroleón, que nunca fuera atacada gravemente, salvo los bandiditos estos de aquí de la zona, Benito Canales, Pantojas y alguno otro generalito que se nombró general coronel no sé dónde, se levantó en armas y pasó aquí también una balacerilla intrascendente, pero se puede decir que el padre Zabalita actuó siempre y nunca contra pelear a nadie, siempre defendiendo a su prole, a su gente, a la que tenía a su cargo. Siempre la parte espiritual, siempre la parte de crecimiento también en todos los sentidos, familiar, económico y demás, como eran los padres de antes. El padre Quintana traía la forma de la utopía que tenía de Vasco de Quiroga, que mucho tiempo de entre uno y otro, pero seguían siendo así. Por eso Moroleón, sin tener recursos, no tiene ríos, mares, bosques, dinas, nada de eso. Les dijo el padre Quintana, pueden vivir así, porque esas eran las enseñanzas que en ese tiempo estaban en boga en Europa, entre otros por Tomás Moore, era inglés, pero su libro se difundió en la misma Cervantes, que era de ese tiempo, por ejemplo, en lo que las instrucciones que le da ahí a Sancho en alguna vez cuando va a gobernar su isla, le da una serie de instrucciones de cómo puedan vivir. Eso es como otra escuelita de todo eso, y que Cortés traía también una situación de esas que había aprendido ahí en Salamanca, era todo un ilustrado, y él traía un modelo de país diferente. Él no quería ni una colonia ni un virreinato. Cortés quería otras cosas, por eso después los expulsan de México y muere en España, con sus propiedades aquí y demás. Pero esos pensamientos esos que traían de allá son los que después van marcando. En Moroleón tenemos la guía que nos dejó de hacer ropa, de hacer esto, hacer aquello, de vivir aunque no tengamos recursos. El padre Quintana, que traía esa formación. Bueno, peleé alguna vez con los de Salvatierra ahí en el Consejo Regional, estábamos los 10 municipios de aquí del sur del estado, y yo les decía que
sacamos muchos recursos para Itzur y para acá, la carretera a Moles y demás, lo sacamos ahí, casi nadie sabe del CODEREC, del Consejo Regional. Y le dije, no, de Salvatierra, porque dice, ya nomás pidiendo quién sabe qué cosas y haciendo todos para Salvatierra y todos para Cámbaro, y acá para Moroleón, Orengato y para los demás municipios no nos tomaban en cuenta. Dije, propuse invernaderos para Moroleón, porque nadie en ese tiempo, hace 20, 25 años estábamos en eso, nadie tenía mano de obra calificada como Moroleón para los invernaderos. Toda la gente que se va acá en Escuera a los invernaderos, a los hongos, sin tanto gasto de agua y nada de eso, y una producción muy fuerte y financiable finalmente, muy buena. Pero ya enojado cuando dijeron que no los de Salvatierra, les dije, es que ustedes viven aunque Dios no quiera, ustedes cosechan aunque Dios no quiera. Hay de ustedes de aquí, de esos, y yo sabía, gente que tenía más de 1000 hectáreas de riego y recibían apoyos en ese tiempo de Procampos y demás de más de 1000 pesos por hectárea. Entonces les entregaba, y mi cuñado trabajaba en eso, mi cuñado les daba los cheques de $1.5 millones, algunos productores de esos, y aparte rentaban las tierras, ni siquiera las sembraban ellos. Entonces reciben la renta, recibían los apoyos, pues ya para qué trabajo. Entonces, en Salvatierra, que se iban a preocupar de todo eso. Dije, aquí estábamos en el templo de San Francisco, ahí en el convento, y era la reunión. Dije, aquí afuera va una acequia que todo el tiempo tiene agua. El que quiere, siempre históricamente, desde que se fundó Salvatierra, han agarrado de agua de ahí. El río siempre está ahí, las tierras son las mejores del país, pero en Moroleón no hay una sola hectárea de riego. Decían así, ¿y de qué viven? De trabajar. Moroleón, el que no trabaja no come, decíamos así. Pero, ¿qué diferencias? Entonces, cuando fundan Moroleón, dicen, no, para que la gente de aquí, igual que los judíos, que no se vaya, que crezca y de todo aquello. Mira, la gente visionaria, los sacerdotes, mucho más visionarios en aquel tiempo que los políticos de ahora. Ahí está la laguna de Yuriria todavía dando servicio para riego, para pesca, para turismo, para no sé cuánto más. ¿Y quién lo hace? Un sacerdote. Y así como eran todos, y ahora los políticos no tienen visión para terminar un trienio, un sexenio, algunos de ellos. Otros verdaderos respetos, pero la mayoría les hace falta más que pelearse ahí en el Senado porque quién sabe quién o quién sabe cuánto, porque dijo, porque hizo, que están proponiendo para el país. Muy poco. Entonces, todo esto nos sirva para tener la visión, saber de dónde surgimos y a dónde podemos ir en algún momento dado. ¿Alguna otra plática, alguna otra anécdota o algo que nos quisieran compartir? ¿Algo más? Y si no, pues entonces les agradezco, y creo que la próxima podía hablarles de este personaje de José Inés Chávez García, lo contradictorio, sus formas de atacar, de ir y demás, pero de acuerdo a los cronistas y todo de aquí.